Crecimiento económico se entiende como el incremento en la renta o en la producción nacional que se tiene en un país, en una región o en un grupo de países y se determina a través de un plazo de tiempo estipulado. Hacerlo, digamos, de algunas maneras agregado o por los ciudadanos nos sirve de una u otra forma para establecer comparaciones razonables y estandarizadas entre países, que nos permite obviamente en términos económicos hacer seguimiento de indicadores. La definición más estricta de ese crecimiento económico es la que nos indica qué se produce o qué aumento o disminuye en términos de renta o en el crecimiento de la producción de bienes o servicios que la economía desee en un territorio, un espacio físico, bajo un tiempo determinado. Generalmente, dependiendo de la metodología, puede ser en años, puede ser en trimestres o en meses, según, digamos, los indicadores. El DANE, por ejemplo, para el caso colombiano, tiene ese tipo de mediciones, anual, trimestral y mensual para el seguimiento, digamos, de ese crecimiento económico que tiene hoy día el país. Las razones de ese crecimiento pueden ser diversas, entre ellas podemos destacar varios aspectos. Uno, el crecimiento técnico, el progreso, digamos, de ese desarrollo tecnológico, el factor de inversión, la acumulación de capital, ese capital vendido como capital físico, capital humano, que recientemente se adapta dentro de las metodologías de seguimiento. También cuenta la apertura a los mercados exteriores y son de sobresaliente, digamos, crecimiento e importancia las características que determinan ese marco institucional. Ese crecimiento tiene que ir acompañado sí o sí de algunos mínimos en términos, por ejemplo, de seguridad física, seguridad jurídica, estabilidad, digamos, jurídica, el tema de paz y el tema de libertad económica. Son muchas las características que empiezan, digamos, a determinar de una otra forma cómo se mira ese crecimiento económico y eso puede ser, digamos, como un arma de doble filo, dada obviamente la estandarización, la metodología con la que se mide y las, digamos, proyecciones hacia dónde se quiere apuntar con esa medición. Cuando uno está midiendo, digamos, lo que se gasta, lo que se quiere expandir y cómo se quiere crecer, se deben ver varios aspectos. Si ese crecimiento se tiene como meta de un país para su prosperidad, si se está pensando en el bienestar de sus ciudadanos o si se quiere cumplir con algunas metas macroeconómicas establecidas. Entonces, estas, digamos, cuando uno mira ese tema en términos de ingresos y la forma, digamos, de cómo se desarrolla el crecimiento de los individuos dentro de eso, entonces, cuando uno está mirando esa estandarización, esas diferentes, digamos, mediciones tienen diferentes herramientas y tienen diferentes objetivos. Objetivos de corto plazo que probablemente los pueden tener los gobiernos nacionales de turno, consistente en que la economía del país crezca de forma estable y sostenida en torno a su capacidad de potencial de PIB, o de largo plazo que pueden ser probablemente los de las multilaterales, donde están pensando en mejorar el potencial de crecimiento, pensar en cómo incrementar ese PIB potencial a dónde podría apuntar el país. Y cuando uno ahí mira, digamos, el entorno de América Latina con los organismos multilaterales, como mencionabas, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, suelen ser percibidos, digamos, dentro de los gobiernos nacionales como organismos que han impuesto visiones de una forma no liberal o pro mercado a los países de la región y que trabajan bajo intereses favoreciendo, digamos, ese grupo, digamos, de multilaterales y de una u otra forma pensando, obviamente, cómo disminuir temas de pobreza o desigualdad. Pero por el otro lado hay gobiernos o, digamos, tecnócratas dentro de sus propios gobiernos que han considerado a menudo, digamos, que esas, digamos, políticas multilaterales de una u otra forma pueden permitir crecimiento, pueden permitir expansión. Entonces, cuando empezamos a mirar ese tipo de características, encontramos que aunque no siempre son tan diferentes esas estimaciones, pero en algún caso los estados hacen estimaciones más positivas de cara a ser menos castigados por las calificadoras de riesgo para mejorar la confianza y el clima inversionista tanto a nivel local como extranjero, tener bajas expectativas inflacionarias y tener un clima de tranquilidad económica, mientras que probablemente las multilaterales están mirando una serie de crecimientos o estándares muy acordes a las tendencias de la región y pues obviamente a favorecer de una u otra forma los intereses que tienen sobre, digamos, inversiones o sobre préstamos que tienen las regiones. Por eso a veces están diferentes unas mediciones hacia otras. Para un ciudadano a pie, para un ciudadano común como tú, como lo soy yo, pues los temas de inversión, las expectativas de inflación, las expectativas de creación de nuevos negocios, las posibilidades de tener o no tener endeudamiento cuando estamos pensando en la opción de tomar créditos, el pago de deudas, decisiones tan sencillas como si voy a viajar o no viajo este año, si viajo al exterior o no viajo, dependiendo obviamente de la tasa de cambio,
el tema de si decido comprar un vehículo nuevo, no compro un vehículo nuevo, me endeudo para comprar un apartamento, esas decisiones de compra de bienes durables, las decisiones de turismo, muchas dependen de los agentes y de las expectativas. Si a ti te plantean que este año y lo que tú oyes del entorno y lo que tú ves, por ejemplo, en las noticias y te dicen, oiga, va a ser un buen año en términos económicos, la tasa de desempleo está bajando, estamos viendo que hay más crecimiento en la economía, vemos más reactivación de negocios, la creación de nuevos negocios, estamos viendo que el entorno internacional está dinámico, que probablemente los negocios que antes estaban cerrados y que estábamos viendo que no estaban abriendo volvieron a reactivarse. Cuando uno empieza a ver todo ese tipo de cosas, que son las expectativas que nos hacemos los agentes económicos como tú o como yo, empezamos a ver que empiezan a crecer y que empiezan a ser positivas, tengo más opción de crecimiento y estoy viendo, digamos, desde una sensibilidad pura que puede ser un año mejor en términos económicos. Y a pesar, digamos, de los temas como hoy día estamos enfrentando inflación alta, un tema de tasa de cambio, por ejemplo, en el país, pues bastante desbordada a los, digamos, como promedios históricos que vayamos teniendo, mientras si empiezo a ver que se empieza a dar más crecimiento, se empieza a ver que las expectativas están diciéndome que va a haber un menor desempleo, que más el ingreso de los ciudadanos está creciendo porque la economía se está reactivando, toma uno todos los días las decisiones pensando en eso. Diferente a lo que podría pasar hace un año y medio, 2 años, cuando estábamos en plena, digamos, pandemia, donde estábamos viendo que las tasas de desempleo están aumentando, que los nuevos estaban cerrando, que no era tan fácil salir, no tener movilidad, y donde pues gran parte, digamos, de los ciudadanos colombianos hoy día están en un aspecto grande de informalidad. Entonces eso también ha generado una expectativa completamente contraria a la que probablemente vamos a ver en este año 2022, donde lo que yo hacía era más bien ahorro, no consumo, no gasto, no pienso en invertir porque no estoy viendo claro el futuro. Entonces en ese tipo de cosas se vuelve determinante esas expectativas y esas tendencias de dónde se está viendo, hacia dónde apunta la economía, y por eso es importante que para todos los ciudadanos, sin importar seamos expertos en economía o no, ver qué es lo que está pasando día a día, porque esos son los que nos permiten tomar las decisiones de gasto de consumo, principalmente a los ciudadanos de a pie. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.